Hola, mi nombre es Diva Fernanda Trujillo Navia, estudiante de licenciatura en Educación Infantil. Estoy en séptimo semestre en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy hablaremos acerca de la literatura infantil en el desarrollo del lenguaje. Es importante recordar que la literatura infantil estimula en los niños el desarrollo de su curiosidad, imaginación, aumenta su vocabulario y durante la lectura de cuentos ellos se divierten y lo que hace es que se fomente su desarrollo intelectual. La literatura en la primera infancia ayuda a forjar el lenguaje, ya que el uso de palabras precisas, de similitudes y oposiciones semánticas, las metáforas y construcciones sintácticas inusuales intensifican las posibilidades expresivas en los niños. La literatura infantil la encontramos asociada al desarrollo de la expresión plástica, concretamente al conocimiento del lenguaje de la imagen, es decir, a carteles, fotografías, periódicos, anuncios de televisión, libros, etc. ¿Sí? En este aspecto es especialmente destacable el componente plástico indispensable en la literatura infantil, es decir, la ilustración de libros para o de niños. La literatura asociada al desarrollo de la expresión musical, especialmente a la sensibilización audioperceptiva y el desarrollo del sentido del ritmo, a la hora de potenciar situaciones de juego en las que los niños sienten la necesidad de expresarse a través de la voz, el movimiento y todo tipo de instrumentos sonoros. La literatura en relación con el desarrollo de la expresión corporal por su capacidad para crear situaciones de movimiento y gestos, esto se da a través de la dramatización o los juegos simbólicos. Por último, podemos decir que la literatura infantil favorece el desarrollo de la creatividad y de las habilidades del lenguaje como la redacción y la ortografía. Continuando, mencionaremos las posibilidades literarias para que los niños y las niñas de educación inicial desarrollen el lenguaje en la escuela. Es importante reconocer el papel de los adultos al momento de estimular y enriquecer la comunicación a través de palabras que nombran sus estados de ánimo, de canciones de cuna, de juegos de palabras y conversaciones espontáneas en las que se les ofrecen a los niños y las niñas claves sonoras, afectivas y gestuales. Dentro de las posibilidades literarias encontramos el juego con su voz, juegos de palabras, arrullos, libros de imágenes, cuentos corporales, canciones de cuna, rondas infantiles y títeres. Por ejemplo, los cuentos corporales tienen una gran ventaja y es que la narración de estos cuentos inventados pone en práctica la capacidad que tienen los niños de expresarse no solo de forma verbal, sino también corporal, lo que contribuye desde muy pequeños a vencer problemas de timidez. También encontramos los juegos de palabras que facilitan la estimulación de la capacidad de atención y concentración, la agilidad mental y el aumento de la amplitud del vocabulario en los niños. En cuanto a las rondas infantiles, los niños aprenden a relacionar su cuerpo con el espacio físico, a ubicarse, a guardar distancia. Al cantar, reír y jugar en las rondas infantiles, el niño se expresa de modo espontáneo sus emociones, vivencias, sentimientos e ideas, a la vez que se va familiarizando con los juegos y rondas tradicionales de su entorno. Los títeres también tienen una gran cantidad de beneficios para los niños, por ejemplo, mejora el desarrollo de la comunicación oral, la imaginación y creatividad, logran establecer diálogos en diferentes situaciones, comunicar sentimientos o manifestar su personalidad. Y por último, los libros ilustrados que cuentan una historia a los niños y tienen la ventaja de que esa historia no es tan rígida como en los cuentos de texto, sino que las imágenes van llevando al niño de la mano y en cualquier momento puede actuar por su cuenta e interpretar lo que está viendo a su manera. El niño y la niña como sujetos del lenguaje mediante la literatura infantil. Como primero, con el llanto logra la atención de los seres cercanos y así se construye una primera comunicación. Cuando se atribuyen esos distintos sentidos del llanto al hambre, al sueño, al malestar, a la necesidad de compañía de sus padres o el adulto cuidador, estos le ofrecen al bebé la base necesaria para comunicar estos estados y hacerlos comprensibles mediante distintas formas de llorar. El balbuceo constituye una primera forma de habla, muestra una cierta manera de organizar los sonidos en el tiempo. Mediante la conquista y el juego con su voz, el bebé toma conciencia de las posibilidades del lenguaje para conversar consigo mismo y con los demás. Por último, mencionamos el impacto de la literatura en el desarrollo infantil en los niños de 0 a 6 años. Como mencionamos anteriormente, la literatura infantil acompaña el desarrollo afectivo y cognitivo del niño, permitiéndole y ofreciéndole un variado repertorio de textos y lenguajes que responden a su proceso psíquico.
se amplían sus experiencias con otras vivencias y otros contextos. La literatura en la primera infancia, aquí se generan los intercambios conversacionales entre el adulto y el niño para poder aprender de su vocabulario. El niño aprende a escuchar y estar atento a los determinados estímulos, desarrolla habilidades sociales, aprende a crear personajes e historias ficticias que desembocan en la creación del juego simbólico y el juego de roles.